Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este primer capítulo de la Semana Legal Tech, una semana que vamos a tener muchos contenidos en RGPD, como es el caso de hoy, coordinación de actividades empresariales, plataformas de firmas y certificados digitales y la famosa ley Crea y Crece con Verifactu, que iremos abordando a lo largo de estos días y que, por supuesto, estamos abiertos a que nos planteéis siempre todas vuestras dudas por los canales que conocéis ya, ¿no? Hoy nos acompaña Ricard Martínez Martínez, que es profesor de la Universidad de Valencia, reconocido experto en privacidad y protección de datos y director de la Cátedra Microsoft por la Privacidad y la Seguridad Digital, ¿no? Así es. Ricard, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Ricard, cuéntanos un poco, tu experiencia. ¿Cómo te adentraste en este mundo de la protección de datos? He tenido la oportunidad, además de investigar y dedicarme a lo que se dedica un académico, de, por ejemplo, trabajar durante 4 años en la Autoridad Española de Protección de Datos, de presidir la Asociación Profesional Española de Privacidad durante 5 años y, por tanto, tener una relación muy directa con los profesionales que asesoran en esta materia. Y, por supuesto, los profesores no solo damos clase, también investigamos, y eso implica muchas veces transferencia e interacción con empresas, con entidades de investigación, y lo último que estoy haciendo, digámoslo así, soy el pilar de cumplimiento normativo, especialmente en privacidad e inteligencia artificial, de un proyecto apasionante que va a crearse, se está creando en estos momentos en España, que va a ser la infraestructura europea de imagen de cáncer y dato clínico asociado. Por darte unas cifras, en estos momentos somos 90 partners, 14 países, y el objetivo inicial es disponer de 25 millones de datos clínicos para promover la investigación en cáncer. Se dice pronto. Bueno, es una cosa muy interesante y debo decir que he tenido una vinculación particular con la norma de protección de datos porque me tocó, pero después me obligaron a repetir un año tras otro. Y digamos que me he ocupado durante 4 años de una comunidad de vecinos como presidente y, por supuesto, hemos cumplido la norma de protección de datos de arriba abajo. Te toca de cerquita, o te ha tocado de cerquita al menos, ¿no? Sí. Pues justo te iba a preguntar por eso, Ricard, desde tu experiencia, ¿por qué es tan relevante la protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos en las comunidades de propietarios? Hay una cuestión esencial y común a toda la protección de datos. No protegemos datos. Protegemos a las personas. Entonces, una comunidad de vecinos es un ecosistema de vida privada. En un ecosistema de vida privada hay unas cuestiones que son de gestión puramente ordinaria. Es el ABC, no nos preocupa demasiado y por eso no concedemos relevancia a la protección de datos. Al final lo que tenemos es una relación de vecinos que pagan una cuota y que tienen unos derechos de voto o participan de un modo determinado en una comunidad. Esa es la superficie. Bueno, ¿qué hay debajo de esa superficie? Debajo de esa superficie a veces hay tomas de decisiones. Bueno, ¿la comunidad quiere o no quiere instalar videovigilancia? Y si instala videovigilancia, ¿qué es un proveedor confiable? ¿El presidente, alguna persona en calidad de responsable del tratamiento está autorizado a ver las imágenes? ¿Y esa persona ha sido entrenada? ¿Sabe que debe respetar la privacidad de sus vecinos? ¿Cómo es orientado esa videocámara? ¿Son conscientes los vecinos? ¿Vamos a afectar a la intimidad de la vecina que se despide de su novio en el rellano? Puede parecer anecdótico, pero no lo es, porque son espacios de privacidad y confianza, también de seguridad. Mi comunidad decidimos instalar videovigilancia, no viene a cuento de qué, pero gracias a una buena instalación, a una vecina a la que estafaron 50.000 euros, 50.000, mediante una estafa consistente en generar una tarjeta de crédito y robársela de su buzón, pudo recuperar ese dinero. Por una buena política en esta materia, por hacerlo bien. Por una buena praxis. Pensemos en un elemento adicional. Nuestra población envejece. ¿Cuántos vecinos mayores vamos a tener? ¿En qué medida van a escalar los servicios a esos vecinos mayores? ¿Es posible que la comunidad, como ya ocurrió en Cubit, se convierta en una comunidad solidaria que presta apoyo a un vecino vulnerable? ¿Es posible que contratemos servicios que comporten el tratamiento de los datos de ese vecino?
Ya, es que al final todo es el dato, todos Claro. son datos. Tenemos que mirarlo con imaginación. Claro, claro. Vaya, qué buena introducción, Ricard, nos metes de lleno. Con todo esto que acabas de comentar, ¿cuáles consideras que son los principales riesgos y sanciones que una comunidad puede incurrir si no cumple correctamente con la normativa? Mira, yo establecería dos niveles muy distintos. Uno es el nivel de quien les presta servicios, quien ejerce funciones de administrador de fincas. Tiene que cumplir con su parte. Podemos hablar de eso después. Pero además, en una sociedad como la actual, quien administra fincas tiene una página web. Y además, va a ser el primer referente de los vecinos para concienciarles en esta materia. Por lo tanto, su propio cumplimiento debe ser impecable. Totalmente. Debe ser confiable. Totalmente. Debe ser visible. Por algo que, y no me importa que lo grabemos, tiene que ver con la gestión del riesgo regulador. Yo llevo muchos años en esto. Quienes nos ven, nos escuchan, deben tomar nota de que su riesgo regulador no depende de una persona concienciada con sus derechos. Depende de alguien que está enfadado con el servicio recibido, que tiene la suficiente formación y que lo primero que va es a verificar todas sus prácticas, porque presentar una denuncia le sale gratis. También entre vecinos. Claro, el riesgo regulador en protección de datos ha subido en su franja máxima a los 20 millones de euros o al 4% de los ingresos anuales brutos en todo el mundo de una compañía. La autoridad española nunca pone ese tipo de multas. Pero hay un estándar. Es muy fácil que te ponga una multa de 6.000 a 60.000 euros por incumplir en videovigilancia. Eso es extraordinariamente sencillo y posible. Y es difícil de digerir para una comunidad. ¿Cuáles son los riesgos en el entorno de las comunidades? Las decisiones irracionales no bien asesoradas. El presidente enfadado con un vecino que no paga, que pone el cartel de morosidad en el ascensor por el que pasa todo el mundo. El manitas que por su cuenta y riesgo compra unas videocámaras en la tienda del espía y monta un sistema de videovigilancia que nadie conoce. Es decir, el mayor riesgo regulador, vistas las multas, el vecino que le molestan los vecinos de enfrente y pone una videocámara que apunta directamente A la puerta. a la puerta, con lo que no solo infringe la norma de protección de datos, sino que se está metiendo en casa de otro y está bordeando el Código Penal. Hay controversia en este tema también con las mirillas digitales, ¿no? Tan famosas. Claro, porque es un problema bastante obvio si lo vemos desde una perspectiva material. Claro. Si en el momento en el que abre la puerta al vecino, yo estoy captando el interior de su casa, Es su vida privada. es su vida privada. Efectivamente. Y desde el año 84, en este país, el Tribunal Constitucional ha dicho que no hace falta que te metas en casa de alguien físicamente para vulnerar su inviolabilidad del domicilio. Puedes vulnerarla por medios virtuales. Sí, que un juez lo considerará leve, pero un juez no podrá decir que tú no te metiste en casa de otro. Entonces te arriesgas no solo a sanciones en protección de datos, sino a responsabilidad por daños o a que a alguien se le crucen los cables y diga que le espías cometiendo un delito contra la intimidad. La cosa es que prospere. Pero ya sabéis lo que dice el refrán, en pleitos te veas. Totalmente. Por tanto, no solo controversias, sino que hay que tener mucho cuidado con este tipo de recursos. Y en tu experiencia con administradores de fincas, ya que nos comentas que has sido presidente también, has tenido que tener una ahí directa, ¿qué opinas? ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Subestiman por desconocimiento o falta de recursos la importancia de estas tareas? Lo diré de una manera muy coloquial. Tienen que ponerse las pilas. Porque digamos que se enfocan muchísimo en la gestión ordinaria, lo cual es razonable, pero no acaban de encajar el hecho, pues dos hechos esenciales. El primero es que su propia comunidad de vecinos suele operar desde el desconocimiento y es un servicio de valor añadido que tú sepas de esto y puedas evitar que tu comunidad cometa errores en este ámbito. Por tanto, desde el punto de vista de la calidad en la prestación del servicio, es algo sobre lo que yo tomaría nota. Lo segundo es que, por fortuna o por desgracia,
la Autoridad de Protección de Datos muy tempranamente decidió que las comunidades de vecinos son las que toman las decisiones sobre tratar datos y por tanto son lo que se llama un responsable del tratamiento y tú eres un encargado. Pero lo que dice la ley, lo decía ya la antigua LLPD, pero lo dice ahora con más rotundidad todavía el RGPD, es que alguien que te presta un servicio con el que se trata datos tiene que ser confiable, tiene que ser seguro. Por tanto, ten en cuenta que hoy en día, y más con los gestores ofimáticos, el papel ha desaparecido. Totalmente. Y tus vecinos no tienen nada, lo tienes tú. Tú eres su encargado, tú manejas toda su información. Y por tanto debes ofrecer un marco de confianza relevante. Claro, y que todos estos vecinos tienen unos derechos que pueden ejercer ante el tratamiento de sus datos, ¿no? Que efectivamente. Y lo que es peor, hay kamikazes dispuestos a denunciar a su comunidad aunque les toque pagar a ellos una parte de la multa. Desde luego, volvemos de nuevo al riesgo regulador. No creo que eso sorprenda mucho a nuestros espectadores hoy. Es un dato, sí. Volvemos al riesgo regulador. Y lo conocen en muchos sectores, no solo en protección de datos, pero esto sucede. Y hay que decir las cosas en este tipo de interacciones. Hay que ser educado, pero no hay que ocultar la cruda realidad. Y por tanto, deben ponerse las pilas por ese tipo de razones y también porque puede que en algunos casos el administrador vaya a ser el interfaz que conecta a la comunidad con terceros que pueden acabar tratando datos. Por ejemplo, una empresa de videovigilancia. La pregunta es, ¿tiene capacidad ese administrador para saber que esa empresa que va a ofrecer sus servicios es una empresa confiable en protección de datos? Y cumple plenamente. Y cumple plenamente porque la obligación del administrador no solo es ofrecerle 3 presupuestos a ver cuál es más barato. Claro. Es que los 3 presupuestos que se ofrezcan en cualquier dimensión de la vida. He puesto la videovigilancia porque es la que afecta a la protección de datos, pero sería lo mismo para que te reformen el recibidor. 3 presupuestos de empresas que sean confiables no solo en cuanto a su prestación, sino en cuanto a su confiabilidad jurídica. Y eso en protección de datos es crítico. Así que creo que hay unas cuantas razones para que alguien que se ocupa de la administración de fincas interiorice estas cuestiones. Bueno, yo creo que has mencionado algunos, pero si tuvieses que destacar 2, 3, ¿cuáles dirías que son los mayores desafíos para garantizar el cumplimiento? Hay uno que no he mencionado. Cultura. Vale. Empoderamiento. Vale. Mira, tú y yo podríamos haber empezado la entrevista contándote cómo tratan tus datos. Podría haber empezado la entrevista explicándote cómo mediante algoritmos emocionales te manipulan en las redes sociales para que compres cosas que no quieres. Podría contarte que en muchos entornos comerciales a los que vas a comprar físicamente, cuando te conectas al wifi, no te están ofreciendo un servicio, sino que te están trazando para hacer estudios económicos, para dirigirte por el centro y para procurar que compres ciertas cosas. Podría hablarte de malas praxis que acaban contigo en una lista de morosos y tú te enfadarías muchísimo. O podría contar que la mayor parte de nuestros niños están sobreexpuestos en Internet por los propios colegios. Bueno, pues si tú estás de acuerdo conmigo en eso, deberías estar de acuerdo en que cuando estás al otro lado, cuando eres el que trata los datos, deberías tener exactamente la misma empatía y compromiso que cuando te enfadaste con mi ejemplo. Por tanto, lo primero es que uno tiene que asumir que esto no es una obligación meramente formal, sino que forma parte de un servicio integral que protege el espacio más sagrado de privacidad. Los ingleses, en el siglo XIX, cuando empezaron a hablar de privacy, decían "My home is my castle". Mi casa es mi castillo. Así que no iba muy desencaminado. Nosotros nos ocupamos de proteger el castillo de la gente. Esa es la razón esencial y primaria. A partir de ahí, ya he mencionado los problemas más habituales. Es decir, conocemos los datos económicos, al menos en relación con la comunidad del vecindario. Conocemos o podemos trazar lo que hace el vecindario a través de sistemas de videovigilancia o de porteros electrónicos. Podemos afectar a su honor si cometemos un error.
Y por tanto, y con el tiempo, insisto, vamos a acabar gestionando datos de personas vulnerables. Ese ecosistema genera las situaciones de mayor riesgo o conflicto, pero que son todas ellas perfectamente manejables con un buen modelo de gestión. Bueno, y en este modelo de gestión, en este modelo que planteas, ¿cómo dirías que la tecnología puede facilitar todo esto? Pues muchísimo, extraordinariamente. Es decir, empecemos por lo más obvio, que los vecinos no conocen, pero el administrador de finca sí. El sistema de gestión que has contratado es robusto, es seguro, es confiable. Desde el punto de vista de la actualización de los datos, no se te caen los datos, no se pierden. Si hay un incidente de seguridad, te lo van a notificar. Si el sistema se cae, alguien lo remonta. Porque si un administrador de fincas, pondré un ejemplo que es trágico. Yo vengo de Valencia. En la zona de la Dana, me permito decir que cualquier administrador de fincas que no tenga contratado un sistema seguro, con capacidad de backup y de reponerse de grandes catástrofes, y lo tuviera todo en su ordenador y en pendrives, es posible que no pueda volver a abrir. Si pierde los datos, pierde su negocio. Creo que es un elemento ya determinante para explicar por qué. Es importante. Es importante y por qué la tecnología me ayuda. Porque vivimos un entorno en el que la tecnología, gracias a las infraestructuras de cloud, gracias a los servicios adecuadamente integrados, me ofrece un contexto de seguridad y confiabilidad en mi recurso que yo antes no tenía. Por otra parte, la tecnología me va a ayudar porque me va a generar alertas, porque hablamos de un caso anteriormente, hablamos de la morosidad. Bueno, tengo que tener un sistema confiable que no me dé errores, porque estoy afectando la vida privada de los demás. Y por cierto, tengo que entrenar a mis trabajadores, porque a veces el error no está en el sistema, ¿eh? Totalmente. Esta es otra cosa que quiero subrayar de manera muy determinante. Oiga, no se equivoque. Hay cosas que puede usted imputar al software. Hay problemas que pueden venir del hardware. Pero otra parte de la responsabilidad... Pero si su trabajador está picando mal los datos, su trabajador está picando mal los datos. Absolutamente. Absolutamente. Al final todo el mundo tiene una parte de responsabilidad que obviamente tiene que... Y otra cuestión, si yo llamo por teléfono y me cuentas hasta la talla de calzoncillos de un vecino, el problema no es del software, el problema no es del sistema. Ahí poco puede hacer el software, desde luego. Bueno, entonces, soluciones como en este caso GFinca, ¿consideras que son claves para el cumplimiento? Son claves desde el punto de vista del cumplimiento normativo y desde un punto de vista que hemos dicho son claves para cumplir la normativa y generar y evitar el riesgo regulador. Hemos hablado de la seguridad y de la resiliencia de la empresa. Voy a añadir un último y adicional detalle. Yo no conozco el software, pero sé cómo se programan. Ese software tiene un registro de usuarios. ¿Quién es mi mayor rival empresarial? Mi mayor rival empresarial es el trabajador desleal. Un buen software que tenga la debida trazabilidad asegura de que nadie me va a robar los datos. Importante, la trazabilidad. Desde ese punto de vista, tengo un interés directo adicional porque yo tengo que asegurarme de que mantengo el fuerte, de que mi negocio es mi negocio y de que pasado mañana nadie me va a robar todos mis clientes con el simple expediente de abrir un nuevo negocio en otro polígono industrial. Y no me digas que es que yo le caía mejor a mis clientes, a tus clientes, y por eso se han venido conmigo. Hombre, sí, eso es cierto, pero ¿cómo es posible que mis 2.000 clientes hayan recibido un correo electrónico tuyo? Si yo tengo trazabilidad, hablamos de una comisión de un delito que puedo denunciar. Si no tengo trazabilidad, tengo un problema. Con todo esto que hemos estado viendo, esto es hoy, esto es ya. Esto está sucediendo, esto es que se tienen que poner las pilas, como bien has comentado. Pero ¿hacia dónde va el futuro? ¿Hacia dónde van estos próximos 10 años? Yo preveo que las comunidades de vecinos van a ser revolucionadas de la mano de la Internet de los objetos y la inteligencia artificial. Cada vez vamos a tener más objetos conectados. Se calcula que en el periodo 2025-2030 habrá 30.000 millones de objetos conectados.
Tu ascensor será un ascensor conectado, tu portero será un portero conectado, tus videocámaras ya están conectadas, pero además tus persianas, la sensorización domótica ambiental en el interior de un domicilio, los consumos, las utilities, agua, energía, ya están conectadas a través de smart metering, a través de contadores inteligentes, y eso va a suponer la aparición de una oferta de servicios, algunos de los cuales ya empiezan a existir y que son muy imaginativos. Por ejemplo, la agregación del poder de compra en un marco de competencia abierta entre compañías que proveen suministro eléctrico. Es decir, la capacidad de agregar el poder de compra de miles de personas que negocian contratos cerrados con las eléctricas. O la solarización mediante paneles solares de las comunidades de vecinos y la interacción con las compañías para negociar precios de devolución de la energía. Eso va a estar sensorizado. Vamos a tener personas vulnerables sensorizadas. Bueno, no sabemos el ecosistema empresarial que surgirá, pero lo que sí sabemos es que una parte de ese ecosistema y de esos servicios van a estar vinculados a servicios propios de la comunidad. Eso va a suponer que los administradores tenemos que empezar a familiarizarnos con el conjunto de herramientas tecnológicas novedosas que van a surgir y que podrían tener un impacto desde el punto de vista de la protección de nuestros y de nuestras vecinos y vecinas. Y en consecuencia, estar atentos porque va a surgir, por una parte, un nuevo mercado que implica tratamiento de datos y seguramente un escenario de oportunidad para hacer crecer nuestras capacidades y nuestro propio negocio desde el punto de vista del soporte y el asesoramiento a las comunidades de vecinos. Bueno, pues Ricard, vamos llegando ya al cierre. Esto acaba con lo que acabamos de cerrar. Esto es Legal Tech, esto es cumplimiento normativo, esto es tecnología de la mano para facilitar un poco la vida a los administradores de fincas y, en definitiva, hacer más fácil también la vida a las comunidades de propietarios. ¿Algún consejo que le querrías dar a los administradores de fincas que nos están viendo, nos están escuchando? Esencialmente, dos que ya han salido a lo largo de nuestra conversación. Uno tiene que ver, insisto, con que su equipo y también el presidente de la comunidad tengan una mínima cultura, formación, saber dónde estamos. Eso es elemental, porque si no, no entendemos nada. Lo segundo es diligencia, es decir, el cumplimiento normativo, el legal tech, el compliance, no consiste en otra cosa que en ser diligente en adoptar las medidas que te permiten cumplir. Hay que cambiar nuestra cultura. Esto no va de no infringir la norma o de pensar que no he infringido la norma mientras nadie me pilla. No. Esto es una obligación de medios. Por tanto, yo debo tener todas las condiciones que faciliten y garanticen el cumplimiento normativo. Por tanto, ese es mi compromiso. Es un compromiso de diligencia. Pues Ricard, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estamos en contacto, ahora hablaremos pronto. A todos los que nos veis desde casa, comentaros que a través de LinkedIn y haciendo uso del hashtag LegalTech podéis participar, comentar, plantearnos dudas que os hayan podido surgir. Solo tenéis que ir a nuestro perfil de LinkedIn y a partir de ahí pues podéis mencionarnos a nosotros, podéis mencionar a Ricard y en la medida en la que podamos iremos contestando y participando en esa conversación. Cualquier duda que os pueda surgir también con RGPD, ya sabéis que están a vuestra disposición nuestros consultores, que podéis contactar con ellos por los canales habituales y que nada, que tengáis muy buena semana. Nos vemos en el siguiente capítulo.